Hola, ¿qué tal? Buenos días, tardes o noches a todas y a todos. Espero que se encuentren bien. Y bueno, pues en esta ocasión estamos en nuestra tercera sesión de nuestro espacio de pensamiento, de reflexión, de incluso de oración, aunque no se perciba como tal en este punto, ¿no? Porque estamos atravesando una serie de críticas, de incógnitas, de análisis, ¿no? Pero que el objetivo último de lo que estaremos conversando, de lo que hemos conversado, de lo que seguiremos conversando en las siguientes sesiones, pues es justamente poder encarnar, y esta palabra es importante, una vida espiritual en las circunstancias actuales que necesariamente tiene que pasar por un análisis de la realidad, si no sería totalmente desencarnado, desentendido de lo que está sucediendo en el mundo en el que vivimos, ¿no? En ese sentido, pues me gustaría iniciar más que nada agradeciéndoles a quienes han estado pues comentando los videos, los materiales que les hemos compartido. Mm, Invitarles también, por supuesto, a que sigan haciéndolo, ¿no? A que no pierdan la oportunidad de compartir con sus compañeros y compañeros lo que en su corazón les surja, ¿no? Así abiertamente. Por ejemplo, pues lo que nos compartió Margarita, ¿no? Y bueno, perdón que estoy volteando, es que estoy en otro espacio y bueno, es una novedad, pero estoy aquí con otra pantalla para poder leer. Mm, pero bueno, decirles que como lo que hacía Margarita, ¿no? Que en realidad, pues yo no entendí estas preguntas como preguntas necesariamente referidas, por ejemplo, a la lectura o referidas a mí, ¿no? Una lectura de comprensión, por ejemplo, no lo era. Más bien como estas grandes preguntas, ¿no? Que nos pueden quedar para rumiar y que si bien no son para que se respondan en las sesiones, sí es lindo, como lo hizo Margarita, y te agradecemos, que las compartan en el chat porque eso nos da la posibilidad como de rumiarlas, ¿no? Hay muchas muy buenas, ¿no? Cómo comprometernos en una verdadera transformación de vida, sabiendo que no estamos solos, que el mundo es bueno y bello, pero donde reina el individualismo. Cómo recuperar o retomar o volver a estar conscientes de que nuestra libertad es para elegir algo, elegir aquello que hace nuestra vida plena, esa vida que nos compromete con algo y con alguien, ¿no? Creo que son preguntas, pues, como les decía, pues no como para que yo las responda, por supuesto que no, y nadie de los que estamos aquí, sino como estas preguntas detonantes que nos dejan y nos simbran y que creo que son buenísimas, ¿no? Y por supuesto, también pueden ustedes poner sus preguntas ya más concretas de comprensión, de cosas por el estilo, pues de nuestro espacio, ¿no? De nuestro curso. Bien, pues en esta ocasión vamos a seguir entonces nuestro diálogo, nuestra conversación en torno a estos temas. Eh, y déjenme entonces, primero que nada, compartir pantalla para hacer un pequeño resumen de lo que hemos estado viendo. Mm, Bien, ahí ya la pueden ver. Como les decía, pues bueno, este es el portal de Cristianismo y Justicia. Estos son los textos que he escrito hasta el momento. No los vamos a leer todos ellos necesariamente. Empezamos justamente con Notas para una ascética contemporánea, que fue la que nos abrió más o menos pues el paradigma y lo que hemos estado discutiendo hasta el momento. Ascética y transformación social, que de cierta manera fue un complemento, ¿no? de la primera sesión, porque nos enmarcó dentro de cómo estamos entendiendo esta transformación espiritual en relación con el ámbito de lo social, ¿no? Desde qué paradigma, etcétera. Y ahora nos vamos a ir a este artículo que se titula Desencarnación en tiempos de consuming y cronofagia virtual, ¿no? Es un poco lo que vamos a trabajar. Después ya les diré yo cuál es el que sigue. Bien, pues entonces, como siempre, voy a hacer esta charla compartiendo pantalla. Ustedes, después de que lean, después de que escuchen este video, pues pueden irse a leer o releer en caso de que lo leyeron antes o ya lo habían leído, ¿no? Que lo lean a partir o de las luces que aquí voy a poner. Y como dije en un principio, pues esperamos sus comentarios, sus dudas, sus aportes en todos los sentidos.
Bien, pues acuérdense que veníamos hablando que el marco es justamente cómo pensar una ascética contemporánea, que en otras palabras es cómo pensar unas prácticas espirituales, una vida espiritual, ¿no? Dentro del marco de nuestra sociedad actual. Acuérdense que esta distinción entre mística y ascética, que yo les agregué un video extra por si querían profundizar en los términos según yo los utilizo, porque hay otras maneras de entenderlos igual de válidas. Aquí es ponernos de acuerdo que estamos entendiendo para que se pueda comprender el asunto. Entonces yo por mística entiendo, digamos, el asunto más general, la experiencia, la vida de contacto y cultivo de una relación con el misterio. Y la ascética, pues todo aquel proceso que nos toca a nosotras y a nosotros realizar para disponer el corazón a ese encuentro, ¿no? Todas las tradiciones espirituales, religiosas y culturales del planeta, desde el cristianismo hasta el budismo, desde los pueblos originarios hasta el Islam y las tradiciones de los nuevos movimientos religiosos que son serios, ¿no? Asumen que el ser humano, digamos, tendría que realizar un cierto trabajo para poder ser cada vez más consciente y cultivar, ¿no? De donde viene cultura, de donde viene, etcétera, etcétera, para cultivar esta relación e ir ganando en profundidad con la relación con el misterio, con Dios, con la madre tierra y el misterio que le habita, como ustedes quieran llamarle, ¿no? Digamos, una cosa es darla por sentado y otra cosa es profundizar en ella, ¿no? En esta relación. Y eso de lo que nos toca hacer a nosotras y a nosotros se llama ascética. Y ascética pues puede ser de muchas maneras, ¿no? Hay, digamos, Javier Meloni, jesuita español, habla de que hay por lo menos dos tipos de prácticas ascéticas, ¿no? Aquellas que están enfocadas en doblegar no en el mal sentido, ¿no? Sino yo diría más bien como en ordenar, ¿no? Eh, el mundo, digamos, de los sentidos y también el mundo de los sentidos interiores, ¿no? Exteriores e interiores. Entonces hay una serie de prácticas que son de orden más exterior, por ejemplo, pues cuidar el comer, cuidar la visión, cuidar que pues sí, que comemos, que estamos viendo, prácticas como el ayuno, como el propio yoga, etcétera, abonan a un ordenamiento también del orden físico corporal y así como también abonan al ordenamiento del orden de la voluntad, de los sentidos interiores, ¿no? Que también es importante purgar, ordenar, trabajar todo el mundo interior de la misma manera, tanto personal como de manera colectiva, así históricamente se ha hecho en las tradiciones, ¿no? Entonces, la pregunta es, ¿cómo le hacemos en estas circunstancias, ¿no? Para vivir prácticas espirituales que tengan conciencia de lo que está sucediendo. Y es lo que les decía, porque no es lo mismo, ¿no? Para una Teresa de Jesús del siglo XVI o para un Buda, cierta Gautama del siglo VI antes de Cristo, o para, por ejemplo, una comunidad del sur de México, una comunidad maya, hace 1000 años, cuando todavía no llegaba los españoles, o yo qué sé, ¿no? Ustedes inventen lo que sea, pero hoy por hoy, pues estamos en condiciones inéditas en donde la espiritualidad se tiene y se está haciendo, hay muchas personas que lo están haciendo, repensar las prácticas espirituales a través de ahí, ¿no? Ya hablábamos de Pablo de Ors con esta frase, el 50% de la práctica espiritual está en que apagues tu celular. Pues bien, hemos hablado de eso, hablábamos también la sesión pasada del tema de la desencarnación, ¿no? Y les decía que lo íbamos a trabajar en esta sesión y justo esa es la primera palabra del título, desencarnación, que tiene que ver justamente de una problemática que conllevan las tecnologías modernas, que tiene que ver con esto que estamos llamando la desencarnación y lo vamos a ver a continuación. En el primer párrafo yo les pongo pues casi una experiencia que muchas y muchos de nosotros tenemos pues pues podemos confirmarla, ¿no? A lo mejor otras personas no y les felicito por el hecho de que se hayan podido escapar en estos años, ¿no? De la sobresaturación de videollamadas, de tiempo en el internet, etcétera, etcétera. Felicidades y qué envidia.
pero muchísimas personas, pues más bien nos vimos volcadas a tener lo que le llaman el teletrabajo, ¿no? Mm, y pongo por el ejemplo, ¿no? Por lo menos a nivel personal, tener 4 reuniones de Zoom al mes ya era un mes atascado de reuniones por Zoom, ¿no? Sin embargo, ahora hay personas, sobre todo ya ahorita, ya estamos en la llamada presencialidad, lo que ustedes quieran, eh, la pospandemia y lo que eso signifique, pero durante los puntos álgidos, ¿no? Cuando eran los encerrones y demás, pues tener a veces 4 sesiones de Zoom al día eh, era la vida para muchas personas, ¿no? Y eso qué significa, ¿no? Y qué implicaciones tiene. Me imagino que muchas y muchos de ustedes tendrán la experiencia, perdón, tendrán la experiencia de haber visto, si no a sus propios hijos, hijas, nietos, nietas, lo que sea, sobrinos o gente del barrio, del edificio, lo que sea, niños, niñas, a las infancias, con qué habilidad manejan las pantallas, ¿no? Es algo impresionante. Y en ese sentido, habría que entonces preguntarse, ¿no? Si no estamos ante la transformación de eso que llamamos lo humano. De hecho, ya a nivel de filosofía, hay una serie de corrientes que hoy le llaman el transhumanismo o el posthumanismo, que son distintas, pero digamos, básicamente lo que están abogando es que estamos dejando atrás lo que por lo menos lo que nos definía o lo que conocíamos como seres humanos. Y, por ejemplo, estas corrientes, pues de cierta manera lo aplauden, ¿no? Pero también tiene esto su gran cosa negativa, ¿no? Eh, y para poder entender esto, es bueno, digamos, siempre valernos de quienes han avanzado más en estos estudios. Y vuelvo a traer a colación a Iván Illich, este pensador que yo ya traía a colación en los artículos anteriores, pero que podríamos haber nombrado a otras personas, ¿no? Pero Illich cayó en la cuenta de algo muy interesante. Él decía que en un momento dado, lo que había en la humanidad lo, digamos, cuando él empezó a hacer sus estudios en los años 70, 80, él pensaba que la herramienta, lo que conocemos como herramientas, era algo universal y siempre había existido en la historia humana, ¿no? Como decir, pues siempre ha habido herramientas, ¿no? Desde que el ser humano es ser humano, aunque sea la piedra contra otra piedra para hacer estos cuchillos o lanzas o puntas de flecha de pedernal, eso es una herramienta, ¿no? Obviamente, y todo lo damos por sentado. Él se dio cuenta, investigando más a fondo, de que no era así, de que antes la palabra para referirse a lo que llamamos herramientas era organón. Organón en griego, pues también viene de órgano, ¿no? Y es que porque era por ejemplo, para el carpintero griego, el martillo era un organón, era como su riñón o su estómago, ¿no? Era parte de, porque él era eso también. O un pintor, o un escultor, o un navegante, un soldado, por ejemplo, sus armas, eran organones, le correspondían, eran como extensiones de su cuerpo, eh, pero estaban diferenciados en los distintos estilos de vida diferentes y luego había armas distintas en cada pueblo, en cada nación, etcétera, ¿no? Distintos modos de cosechar, se comían cosas diferentes, pero esos eran organones, ¿no? Pasó el tiempo y con la teología cristiana medieval se creó la palabra instrumentum en latín, que es instrumento o herramienta. Esto tiene que ver con la noción de que el ser humano, o mejor dicho, que los sacerdotes eran instrumentos de Dios a través del rito de la consagración, porque era como esta gran debate teológico de quién hacía la consagración, ¿no? Era como una suerte de ritual mágico de que hacía el sacerdote y más bien llegaron a la conclusión de que era el sacerdote actuando como un instrumento divino, pero el que hacía, digamos, el milagro de la llamada transustanciación, el pan al cuerpo y la sangre al vino, el vino a la sangre, es esto de la transustanciación, era por medio de una acción divina a través de un instrumento que en este caso era el sacerdote.
Pues bien, esto del instrumento comenzó a ampliarse, ¿no? Lo que comenzó a ser una respuesta teológica comenzó a permear en la sociedad, primero por la espiritualidad, y tenemos un San Francisco de Asís, por ejemplo, que dice, hazme un instrumento de tu paz, una oración bellísima, pero que ya está esta idea de que somos instrumentos de Dios. Posteriormente a todo lo que llamábamos organones, los órganos eran, ahora se convirtieron en herramientas, ¿no? Lo propio de una herramienta es aquello que podemos soltar, ¿no? Y puedo distinguir. Si antes el martillo era un organón del carpintero, ahora es una mera herramienta que puede soltar y la puede dejar y puede dejar de ser eso, ¿no? Porque el carpintero puede llegar a hacer otras cosas, etcétera, ¿no? Entonces, durante más o menos el siglo XII, XIII, que esto fue cuando comenzó, hasta entrados la década de 1980, ¿no? El siglo pasado, lo que hubo fueron herramientas. Sin embargo, Illich también se dio cuenta de que más o menos allá por los años 80 se terminó la era de las herramientas y comenzó una nueva era, llamada la era de los sistemas. ¿Cuál es la diferencia? ¿No? Eh, las herramientas exponencian, aquí lo pongo, nuestras propias capacidades humanas, ¿no? Por ejemplo, un martillo exponencia mi fuerza, ¿no? Pero no me hace depender, eso es lo propio, ya lo decía yo, de una herramienta, ¿no? Puedo distanciarme de ella, lo puedo soltar. La bicicleta, que es otro de los ejemplos que yo ponía, está impulsando mi capacidad motriz, metabólica, de moverme, pero moverme yo me muevo, ¿no? Yo como ser humano, como persona, me muevo, solamente incrementa mi capacidad, ¿no? Sin embargo, y por lo pronto en los sistemas, digo, en las herramientas hay una fuera, porque yo me distingo de la herramienta, yo uso la herramienta, ¿no? Y la puedo soltar y puedo dejarla y yo seguir con mi vida. Eso no sucede con los sistemas. Un sistema, por definición, es todo aquello que no tiene una fuera. En ese sentido, ejemplos que yo aquí les pongo de sistemas es, por ejemplo, el automóvil, y sobre todo si lo comparamos con la bicicleta. La bicicleta, repito, puedes agarrar una bicicleta, después la sueltas, hasta te la pueden robar y ahí quedó, tú te sigues moviendo, ¿no? Porque solo impulsaba tu capacidad. El automóvil es otra cosa, porque el automóvil te usa a ti, ¿no? No te está moviendo. En el automóvil te está moviendo en el sentido pasivo. La bicicleta, tú mueves a la bicicleta, el automóvil te está moviendo a ti. Te haces dependiente para moverte de una máquina que se convierte en una extensión de tu cuerpo, pero no en el sentido del organón antiguo, sino ya en el sentido de que necesitas una prótesis para poder vivir en la sociedad. La diferencia entre el organón antiguo y el sistema moderno es que el organón antiguo, repito, estaba encarnado en cada uno de los lugares. Entonces, el martillo era un organón para el carpintero, no así para el carnicero, ¿no? Y las espadas eran organones para los soldados, pero no así para las mujeres que vivían en el hogar o que cuidaban a los niños. Eran cosas, digamos, propias de cada grupo social. Ahora, digamos, indistintamente del grupo social, ciertos sistemas se van volviendo totalmente dependientes. Además, están totalmente interconectados con ellos y no nos dejan vivir una afuera. Si se dan cuenta, no podemos vivir una afuera, por ejemplo, del automóvil. Toda la ciudad está pensada para el automóvil, entonces te bajas del automóvil en una calle pensada para el automóvil, una acera que está hecha para la calle y por lo tanto para el automóvil, puertas que dan a la calle y que salen y entran a la calle, ¿no? Celulares que también ya están conectados con GPS y que es a través de eso que te mueves en las calles, ¿no? Entonces, en realidad no hay una fuera, nunca te sales del sistema, ¿no? Nunca lo puedes soltar como sueltas el martillo, como sueltas la bicicleta, ¿no? Eso es lo que es por definición un sistema. Y que por lo tanto, lo que aquí estaremos argumentando es que esta nueva era tiene la potencialidad, y muchos creen que ya lo está haciendo, de cambiar por completo lo que consideramos humano. ¿Qué es lo que consideramos humano? ¿No? Eh, bueno, digamos que justamente, ¿no? Voy a eso un poquito más, más adelante. Quiero recuperar a Jean Robert, ¿no? Un filósofo mexicano nacido en Suiza, así se le decía, que él tiene un libro que se llama Los cronófagos, la era de los transportes devoradores de tiempo. Se lo recomiendo un montón, ¿no? Es un gran libro, de verdad. Y él pone, pues básicamente, el ejemplo de
la cronofagia, ¿no? De cómo los automóviles, en teoría, nos tendrían que estar haciendo ganar tiempo y cómo en realidad es todo lo contrario, ¿no? Todo el tiempo, dinero y esfuerzo que le gastas para un automóvil, pues es totalmente contraproductivo, ¿no? Acabas dedicándole una tercera parte de tu vida a mantener el automóvil. Ya les decía yo esto de la fuera, ¿no? Y cómo cada vez nos vemos más involucrados o inmersos en este tipo de sistemas. Y el otro ejemplo es la computadora, ¿no? El coche y la computadora. Y fíjense que tienen un símil muy fuerte, por ahí pongo, ¿no? O sea, cómo en la ventana, ¿no? De frente de los automóviles, la sensación es que yo estoy consumiendo constantemente el paisaje, ¿no? Pasa enfrente de mí uno tras otro, tras otro, tras otro, y si se dan cuenta, eso es más o menos la experiencia de estar enfrente de una pantalla navegando por internet, ¿no? Estás consumiendo, 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 ¿no? Vamos a hablar hacia eso, ¿no? Pero fíjense, aquí dice, la computadora es un sistema que absorbe por completo, que hace perder la percepción entre lo que uno hace y lo que hace ella, ¿no? Esto es uno de los grandes, digamos, definiciones de lo que es un sistema, ¿no? Entre que ya no hay adentro ni afuera, ni tampoco hay distinción entre la máquina y yo, ¿no? Como si lo hay en una herramienta. Yo suelto la bicicleta, suelto el martillo, suelto la espada, lo que quieras, pero el coche lo traigo conmigo, ¿no? Incluso traigo las llaves, el celular ni se diga, ¿no? Ya dormimos al lado del celular, casi, casi, ¿no? Entonces, ¿esto qué está transformando, ¿no? A un nivel humano. Nos está quitando la experiencia de encarnación, ¿no? Eso es lo que se nos está quitando. Mm, Aquí leo, y me gustaría que leyéramos todo este párrafo. Dice, un criterio para saber si lo que estamos hablando, de lo que estamos hablando es una herramienta o un sistema, es que la primera existe en la distancia entre esta y la persona, entre la herramienta, lo que ya les decía, mientras que en el segundo la herramienta se convierte en una prótesis que forma parte de nosotros y nos da la sensación de ser una extensión de nuestro cuerpo, como lo es la computadora, el celular, como ustedes quieran. Este es el temor de Illich y el temor de muchos y muchas de nosotros, quien le tocó a él vivir esta desencarnación, pero a un nivel mucho menor al que estamos viviendo, ¿no? Esta desencarnación, la pérdida de la carne, por medio de estas prótesis, ¿no? Que son necesarias ahora que vivamos, prótesis que claramente no son carne, ¿no? No son nuestro cuerpo, no son nuestra carnalidad, sino son elementos sin los cuales ya no podemos sobrevivir en muchos sentidos en este mundo, ¿no? Aquí hay de fondo una preocupación espiritual, religiosa y teológica. Y era un poquito lo que yo les decía en el video pasado, que particularmente en la experiencia cristiana, esto sacude, porque la experiencia cristiana, la mística cristiana se basa en algo muy elemental, que es la experiencia de la encarnación, del Dios que se hizo carne, no cuerpo, que se hizo carne, ¿no? ¿Y qué implica la carne? Bueno, la carne implica limitación, una condición específica. La carne es limitada, acota nuestra vida a sus potencias, que aun siendo muchas, también marca claramente sus límites. Carne es igual a límite. La carne nos hace sentir enfermedad y muerte, nos recuerda que somos humus, tierra, de donde viene la palabra humano, de donde viene también la palabra humildad. Pero esta experiencia no es exclusiva del cristianismo, ¿no? Salgámonos un poco del cristianismo. Todas las sociedades premodernas alimentan su relación con la tierra, con la comunidad, dentro de los límites proporcionales de cada cultura y de cada pueblo, es decir, de su propio territorio. Todas las culturas y tradiciones tienen una experiencia carnal del mundo, experimentan el mundo a través de sus sentidos, limitados si ustedes quieren, pero es lo que lo hace ser seres humanos, ¿no? Culturas humanas dentro de límites humanos, ¿no? Decía Aristóteles, cuando se preguntaba cuál es el tamaño ideal para una ciudad, para una polis, Aristóteles decía, cuando yo me suba a una casa y pueda ver, o sea, donde alcance a ver el límite de la ciudad, si lo alcanzo a ver, ese es el buen tamaño de una ciudad. O sea, que yo alcance a ver el límite de la ciudad, ¿no? Con mis ojos, o sea, una ciudad construida a una escala humana, ¿no? Y sin embargo, pregúntense, súbanse, aunque sea al edificio más alto de Ciudad de México,
y no van a encontrar el final, ¿no? De la ciudad con sus ojos. Necesitan aparatos para poder ver el final, ya sea un telescopio, una cosa, no sé qué necesites, o ir a que te trasladen en un camión o en un automóvil hasta el otro extremo, ¿no? Pero como sea, no basta tu cuerpo, no bastan tus sentidos. Entonces, estamos actualmente viviendo un mundo que está cada vez siendo menos humano porque se necesita cada vez más prótesis no humanas para poder habitarlo, ¿no? Y eso es la desencarnación, ¿no? La pérdida de la carne. Estamos perdiendo la experiencia de la carne. Y eso es, digamos, un golpe bajo para todas las tradiciones espirituales y particularmente para la cristiana, en tanto que se entiende a sí misma como la experiencia del Dios encarnado, ¿no? Pero lo es también para los pueblos originarios, en donde la carne pues se traduce también como tierra, ¿no? El territorio, y que se está perdiendo la relación con la tierra, ¿no? En ese sentido también. Y es un poco lo que ya les decía, ¿no? La mística cristiana siempre ha estado atenta al peligro de la desencarnación porque no quiere caer en un angelismo espiritualista, sino vivir una espiritualidad encarnada. Sin embargo, pues estamos en unas condiciones históricas en donde estamos viviendo en esa desencarnación y que por lo tanto, y esa es un poco la propuesta, ¿no? Que una mística contemporánea, sea o no sea cristiana, tendría que prestar especial atención a la desencarnación y a cómo resistirle, ¿no? Perdón. Para poder comprender un poco mejor, yo les propongo dos conceptos que, bueno, ahí los puse como invento, pero creo que pueden ayudar a entender mejor la situación que estamos viviendo. El primer concepto es el consuming, ¿no? Que aquí, bueno, pues lo mezclo consumo con el zoom, ¿no? Entonces, como consuming, pero lo que quiero ir más allá del zoom, ¿no? Quiero hablar de la experiencia de la pantalla como un consumo, ¿no? Y ahí, pues básicamente lo que les digo es no nos hagamos mensos y mensas. Pasar tiempo en el Internet es estar consumiendo, aunque no compremos nada, ¿no? Porque la experiencia es estar enfrente consumiendo, 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 ¿no? Entonces, a esto es lo que yo le llamo el consuming. Y luego, por otro lado, está la cronofagia virtual, ¿no? O cronofagia digital, si lo prefieren, ¿no? No me refiero necesariamente al tiempo que perdemos en el Internet viendo cosas, que sí implica eso, pero también como esta cronofagia, digamos, supuestamente el Internet debería ser una herramienta para conectarnos y ayudarnos y en realidad nos está quitando mucho tiempo. Yo pongo ahí un ejemplo de un diálogo con un querido amigo llamado Héctor Peña, que supuestamente íbamos a tener una conversación. Él tuvo unos problemas técnicos, nos retrasamos una hora y cuando finalmente nos pudimos conectar para hablar por Zoom, estuvimos reflexionando, ¿no? De que era cronófago también el Zoom con este tipo de experiencias, ¿no? O sea, por problemas técnicos, sin salir de mi silla, tuve que esperar una hora, ¿no? Que es básicamente lo que te sucede cuando te quedas atorado en el tráfico una hora, ¿no? Es básicamente eso, ¿no? Entonces, por eso hablo de la cronofagia virtual como un paralelo a lo que sucede con el tráfico, ¿no? Con el tráfico también de lo que estamos viviendo. Eh, y bueno, pues básicamente eso es apelar a experiencia cotidiana de muchas y muchos de nosotros. Pero también si nos vamos un poco a las estadísticas, ¿no? Estaríamos hablando que alrededor, o sea, que en promedio las personas en una ciudad moderna pasan 6 horas al día en Internet. Es decir, estamos hablando aproximadamente de una tercera parte del día en Internet, de las cuales 2 horas en redes sociales. Los jóvenes mexicanos y mexicanas, en promedio, entre 10 y 19 años, estos son datos que yo no inventé, sino que busqué en estudios, pueden llegar a dedicar incluso más de la mitad del tiempo solo en redes sociales. ¿No? O sea, sí, y esto, como les decía en otro video, ustedes pueden checar el tiempo que dedican a cada una de sus aplicaciones en su celular, ¿no? Y es impresionante lo que uno puede encontrarse ahí. Con esto sí hablo del abuso de ciertas tecnologías.
sí, no quiero caer como en satanizarlas ni nada por el estilo, tampoco defenderlas ni decir que son buenas en el fondo, ya lo veremos en situaciones, en artículos posteriores. Lo que aquí yo quiero subrayar es la percepción de la carne con sus límites y sus posibilidades es desplazada por una falsa sensación de omnipresencia virtual en donde se puede estar en todas partes sin estar realmente en ningún lugar concreto, ¿no? Ese es el meollo del problema, ese es el meollo del asunto, ¿no? Con este artículo en particular, ¿no? Que es la experiencia de la desencarnación. El consuming y la cronofagia virtual o digital, que son dos ejemplos de los que yo hablo, son eso, simplemente ejemplos. Ustedes búsquenlos en su vida, ¿no? Pero lo que estamos aquí llamando la atención y que les invito a que se den cuenta es de que estamos viviendo cada vez un mundo más desencarnado, en el que perdemos cada vez más el contacto con las personas, con el mundo real, y no vivimos una vida dentro de los límites de nuestra corporalidad, ¿no? Los límites que nuestra propia corporalidad pone. Yo les ponía el ejemplo en el video pasado, de que uno puede decir, tengo tantos miles de amigos en Facebook o tantos miles de seguidores en redes sociales. O sea, digamos, tu cuerpo sería totalmente imposible para tu cuerpo poder cultivar ese número de relaciones, ¿no? Entonces, en realidad, solo son números abstractos que no significan nada, pero que incluso para mantener alguna de esas relaciones necesitas de prótesis como computadoras, celulares e internet, ¿no? Porque no puedes llevarlas tampoco a cabo con tu propio cuerpo, ¿no? Los recorridos que necesitamos hacer en las ciudades, por ejemplo, son recorridos inhumanos, ¿no? Tener que ir de Ciudad Neza al centro de la Ciudad de México, por ejemplo, en una hora, pues caminando no lo logras, ¿no? Simplemente pues porque no es una escala humana y necesitas un transporte. Repito, la respuesta no es necesariamente, entonces, o sea, la mayoría no podemos dejar de hacerlo. Yo, por ejemplo, yo camino media hora para agarrar un camioncito y poder llegar a la universidad, ¿no? Tengo que tomar esa experiencia. Eh, pero bueno, hago el esfuerzo en lugar de agarrar dos camiones, caminar media hora, pues para sentir los pies, ¿no? Y sentir el mundo a una escala un poco más humana, ¿no? Cuando yo vivía en la Ciudad de México, me acuerdo que siempre intentaba bajarme mínimo una o dos estaciones antes del metro, irme con tiempo, para el último recorrido, hacerlo caminando, ¿no? Eh, y son pequeños esfuerzos simplemente para recuperar un poco el caminar. Jean Robert, el que lo mencionaba yo más arriba, por ejemplo, él nunca poseyó un automóvil en su vida y él vivió en la ciudad de Cuernavaca y siempre se movió caminando hasta sus 84 años, ¿no? 83, 84 años que falleció. Entonces, en realidad, son pequeños esfuerzos, pero eso, como les decía, pues eso está en el discernimiento de cada quien. Y aquí yo no voy a lanzar, ¿cómo se llama?, recetas, ni que todo el mundo tenga que vivir exactamente lo mismo. Hay distintas posibilidades, ¿no? Distintos estilos de vida y circunstancias. Aquí la invitación es, primero, que sí pensemos quizás cómo le podemos hacer para estar un poco menos desencarnados y desencarnadas, pero sobre todo, que nos demos cuenta de cómo la sociedad en la que vivimos nos desencarna y que aceptemos eso y que no es nuestra culpa, pues, o sea, y que tampoco sintamos mal por eso, o sea, sí en el sentido de, híjole, pues qué horrible lo que me está pasando, pero también asumir como que somos víctimas hasta cierto punto de eso, ¿no? En el sentido de, de que en buena medida tampoco es nuestra elección, ¿no? En buena medida sí, pero también en buena medida no. Aquí no estamos haciendo juicios morales, lo que estamos haciendo es, fíjense lo que está sucediendo, ¿no? Y qué podemos hacer y platicar en conjunto para trabajar eso. Porque lo que está en el fondo también es lo que somos como seres humanos. Si dejamos de ser este cuerpo, si dejamos de vivir dentro de los límites del cuerpo, entonces dejamos de ser seres humanos, ¿no? ¿Quién sabe qué seremos? Transhumanos, como dicen algunas corrientes filosóficas, aplaudiendo eso. Algunos aplauden, ¿no? Como hay una pensadora feminista, a mí me gusta mucho algunas cosas que tiene, que se llama Donna Haraway, de Estados Unidos, y ella
parece festejar el hecho de que ya somos cyborgs, como diciendo, pues ni modo, ¿no? Más que festejar es como ni modo, ya somos eso, pues hay que asumirlo, ¿no? Ese es un camino, ¿no? Otro camino, pues, es la resistencia, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ahorita, por el momento, pues es simplemente poner un poco la lupa en torno a esta problemática y pues ponernos ahí a discutirla. Pues bien, creo que por el momento sería todo de mi parte. Agradecerles como siempre su atención. Entonces, repito, les vamos a pasar este video, así como el artículo correspondiente. Les invitamos a que dejen sus comentarios, sus preguntas y todo por el estilo, para poder seguir dialogando en el colectivo. Que estén muy bien, que tengan muchas bendiciones y estamos en contacto.